Bueno, buenas noches otra vez. Continuaremos. ¿En qué nos hemos quedado, por favor? ¿Quién hace un resumen, por favor? Jorge, lo último que estábamos hablando era sobre los estímulos eh, prenatales, o sea, como que la parte de estimular al niño antes del nacimiento, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Estamos hablando de la importancia, de cómo ellos después reconocían los sonidos, cómo reconocían los colores, todo eso. Entonces, sí, por ahí vamos. Muchísimas gracias, Andrés. También hemos hablado de los hitos de desarrollo, Gracias, los Patricia. hitos hasta la juventud. Y, y que, bueno, al final nos quedamos en que toda la información que la metemos a través de los sentidos a la cabeza y lo hacemos desde niños. Y aquí juega un papel importante la atención, la memoria, la percepción, que luego se va a poner en marcha con el proceso de aprendizaje. Ahí queda. Excelente. Muy bien. Entonces, como les decía, es importante estos procesos, ¿sí? Porque estamos a través de los sentidos metiendo esta información y estamos reteniendo esta información en nuestra memoria. Al nosotros retener esta información en nuestra memoria, podemos sacar esta información en cualquier momento, como lo hemos hecho con el limón, ¿sí? Eh, Además, como les decía, esta información es muy importante para el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros al aprender, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo en juego lo que es la atención, ¿no? Ustedes están atendiendo lo que yo hablo, escuchando, y esto hace que ustedes retengan la información, tal vez a corto plazo, porque después a veces mañana les voy a preguntar y van a decir, "Ah, vamos a tener que recurrir a los apuntes", pero ustedes están prestando la atención y sobre todo prestando una percepción de todo este aprendizaje. Entonces, todas las funciones cognitivas superiores, ¿cuáles son? ¿Quién sabe cuáles son las funciones cognitivas superiores? Memoria a largo plazo. ¿Perdón? Memoria a largo plazo. La memoria, muy bien. ¿Qué más? Es el pensamiento. Cuando Excelente. ¿Qué más? eso. El lenguaje, ¿no? Lenguaje, Percepción. percepción, atención, Sí. concentración. Perdón, Rosario. Me estaba acordando abstracto, cuando Ah, uno ya tiene una idea en la cabeza y no necesita verlo, digamos. O sea, ajá, ya que es se pone a parte del pensamiento abstracto, ¿no? pensar. Exacto. Entonces, todo ese proceso es el funcionamiento de nuestro cerebro. Atiende, percibe, guarda en la memoria, activa el lenguaje con toda esta información que tenemos podemos dar una resolución de problemas, ¿sí? Y esto es lo que desde pequeños estamos formando para luego ir ya a entrar a esta etapa de la niñez, ¿sí? Y en la niñez tenemos muchos procesos, ¿sí? Uno es el del lenguaje, también es la parte que hay que estimular el lenguaje. Sin embargo, cuando son pequeños empiezan con el balbuceo, el silabeo,
y luego ya van formando palabras, ¿verdad? Y a veces nosotros como papás no estimulamos el lenguaje porque decimos, él va a estar hablando nomás. ¿Y qué hacemos? No le damos la necesidad al niño para hablar. Entonces, a veces el niño que hace, pide una cosa y dice, ¿no? O muestra o señala y le dan inmediatamente. Entonces, estos niños que no son estimulados y que inmediatamente con un gesto o una señal les dan las cosas, estos niños tienen un vocabulario muy bajo y no pueden relacionarse con otros niños a causa de eso, ¿no? Entonces, en vez de hacerle el favor al niño de obligarle o motivarlo a hablar, le estamos perjudicando, ¿no? Por eso es este proceso de socialización que es el prekinder. Y en este prekinder el niño ve la necesidad de estar comunicado, uno, porque necesita relacionarse con nosotros. Entonces, es por eso que es importante la estimulación del niño en su lenguaje. No facilitarle las cosas al niño, sino que él vaya viendo la necesidad de poder hablar, de poder comunicar lo que siente, lo que quiere y de poder expresar. Entonces, por eso es importante el lenguaje, porque es una herramienta para el aprendizaje y una herramienta para la socialización. Entonces, eh, tenemos que estimular esta área del lenguaje. Y uno de los que habla mucho del desarrollo, hay muchos autores que hablan del desarrollo. Tenemos a Freud, tenemos a Vygotsky, tenemos a Piaget, tenemos también a Erik Erikson, y todos ellos hablan de este desarrollo, pero en diferentes, cada autor habla desde su punto de vista o desde su perspectiva, ¿no? Tiene una mirada de ver el desarrollo de cada niño, pero sin embargo, llegan a lo mismo. Llegamos a lo mismo, ¿no? Piaget es uno de los que habla sobre la inteligencia del niño y dice que el niño va aprendiendo a través de tres funciones muy importantes, que es la adaptación, la asimilación y la acomodación. Y este proceso ayuda mucho al niño a que pueda tener un amplio, eh, un amplio, una amplia estructura para el aprendizaje. ¿A qué nos referimos? Cuando el niño es pequeño, ve un perro y le enseñamos perro, guau, guau, ¿no? Todo le enseñamos al niño sobre el perro. Entonces el niño se da cuenta que el perro tiene cuatro patas, tiene cola, orejitas paradas. Y cuando lo llevamos al zoológico, el niño ve un caballo y dice, perro, ¿no? Y él relaciona las cuatro patas, la cola, las orejitas, y este es un proceso de asimilación. Ese concepto de que tenía el niño del perro, lo asimila con el caballo, o lo asemeja con el caballo. Entonces ahí es donde el niño aprende o lo adapta, y ahí le explicamos, no, este es caballo, el caballo es más grande, sus patas son más grandes, su cola es más, ¿no? El otro es perro, y ahí ya le enseñamos, el caballo
el perro ladra, el caballo no ladra. Entonces, todo eso ya le estamos empezando a enseñar al niño y este niño ya está adaptando esta situación del perro a lo que era el caballo. Entonces ahí está en el proceso de asimilar conceptos. Ay, ven, no puedo. Asimilar conceptos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, Piaget dice, el ser humano tiene una capacidad intelectual muy elevada. Entonces, es el primero que habla de la inteligencia del hombre, ¿no? Entonces, Piaget habla de eso, de la inteligencia. Y a partir de ahí empieza a hacer etapas del desarrollo del niño, luego del adolescente y luego de la vejez. Entonces, cada edad tiene su etapa. De igual manera, podemos hablar de Erik Erikson, ¿no? Él también va viendo estas etapas del desarrollo, pero él dice que cada etapa del niño empieza con un aprendizaje y si este proceso de aprendizaje no ha sido bien estable, hay un proceso de versus, digamos, un versus, que afecta al niño, ¿no? Entonces dices, si el niño está en este proceso de confiar en el adulto, pero tiene el lado contrario, versus desconfianza, ¿no? Entonces, si el niño no supera esto, va a aprender a desconfiar. Entonces, por eso es que estas etapas y las perspectivas de cada autor son importantes conocerlas porque en cierta manera llegan a lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Vygotsky habla que el niño entra en un proceso de aprendizaje innato porque él ya tiene conocimientos, porque ya hemos dicho, lo han estimulado desde el vientre. Cuando era chiquitito ya le hemos ido dando estimulación, le hemos mostrado colores, sonajas, lo que decía Andrés. El niño ya tiene un conocimiento previo, pero dice Vygotsky que necesita de un mayor conocedor para que estos sus conocimientos del niño tengan un potencial más elevado, ¿no? ¿Se acuerdan? Y a ese potencial más elevado, ¿qué se llama? Andamiaje. Exacto, el andamiaje es el proceso en que el adulto más conocedor estimula al niño teniendo en cuenta estos conocimientos, pero el niño tiene que llegar a un proceso de aprendizaje mejor o adquirir una habilidad mejor y esta habilidad se llama zona de desarrollo próximo. Entonces él habla de las zonas de desarrollo próximo. Para eso necesita, dice Vygotsky, una persona más conocedora. Y esto también se utiliza hasta el día de hoy, porque nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos repasando los procesos del desarrollo, ¿no? También con una persona que tiene un conocimiento, pero ustedes no están vacíos, tienen el conocimiento y solo están recordando y motivándose a este aprendizaje. Luego tenemos varios autores, también tenemos a Freud que habla de este proceso del desarrollo, pero ya él dice, las relaciona con las zonas o con el desarrollo de las zonas fálicas, ¿no? El El desarrollo proceso, psicosexual.
exacto, psicológico sexual. Entonces él dice que el niño empieza por una etapa del desarrollo oral. ¿Por qué? Porque todo se mete a la boca. Su primer conocimiento es a través de su boca, ¿no? Y él habla de estos procesos del desarrollo a través de esto, ¿no? El proceso de cómo el niño va conociendo y aprendiendo a través de su boca. Todo lo que le damos al bebé, a su boca, a su boca. Y ese es el desarrollo o la etapa oral. Luego tenemos la etapa anal, fálica, y así vamos a ir viendo mañana todas estas teorías un poquito para repasarlas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Se están acordando? Dan Sí. desempolvando un poquito el cerebro. Han estado con la otra materia desempolvando, ahora otra. Mucha información, ¿no? Licenciada, ya que tocó el punto, sería tan amable de enviarnos cuáles son los temas que vamos a ver, porque sí sabemos las materias que son requisitos para esto, pero cada una de esas materias tenía bastantes puntos, entonces si fuera tan gentil de enviarnos los puntos que necesitamos, recordar. Claro que sí. Yo les voy a, como les digo, todavía no tengo en la plataforma. Hasta que me la estructuren bien la plataforma, yo se las voy a pasar. Sin embargo, lo que vamos a ir, los puntos que vamos a llevar es el desarrollo. Les voy a dar un pequeño programa hasta mañana para que vayan repasando. Pero como les digo, vayan leyendo lo que es desarrollo humano y la parte de lo que es eh, el DSM-5, la parte de lo que es neurodesarrollo, que es lo que más nos interesa. Que luego vamos a hacer un trabajito de eso, ¿no? Pero para mañana no se olviden que tenemos que tener el trabajito de los hitos del desarrollo. Y entonces Gracias, ese es nuestro licenciada. primer trabajo, en los hitos del desarrollo. Y luego vamos a ir viendo poco a poco. De todas maneras, yo les voy a hacer el repasito, vamos a hacer esta semana el repaso y ya desde la próxima, teniendo todo ese conocimiento, vamos a ir haciendo pequeños casitos, ¿no? Cortitos para que entrar en esta rutina y de acuerdo a esto vamos a ir haciendo ya casos más complicados. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos yendo bien hasta el momento? ¿Se están acordando? ¿O quieren profundizar más? De todas maneras, mañana vamos a profundizar así, vamos a dar una pincelada de todo lo que estamos hablando para entrar un poquito más en contexto e ir avanzando ya poco a poco lo que tenemos que avanzar. ¿Sí? Pero si no estamos todavía ubicados en esto, más difícil, nos va a costar un poquito más lo otro. Así que vamos a ir poco a poco desde ahí. ¿Alguna pregunta más de esto? No, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, como hemos dicho que somos seres biopsicosociales y todas las áreas de nuestro desarrollo son parte de lo que va a ser nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, y vamos desarrollando poco a poco. También estas áreas biopsicosociales afectan mucho en lo que es nuestra conducta, ¿sí? Y eso también vamos a ir viendo un poco sobre lo que afecta en nuestra conducta. Por ejemplo, si yo tengo un problema a nivel fisiológico o biológico, ¿cómo se va a reflejar mi problema físicamente?
Perdón, Lizzy, ¿la puede repetir, por favor? Si yo tengo un problema a nivel fisiológico, ¿cómo se va a manifestar en mí físicamente esta situación? A ver, creo que estoy haciendo mal la pregunta. Les ubico mejor. Si yo a nivel del desarrollo tengo una anomalía o en mi proceso de desarrollo he tenido un proceso genético malo, ¿cómo se va a dar, cómo nos vamos a dar cuenta que este problema en los genes o en mi proceso de desarrollo físico está mal? Puede ser físicamente, como por ejemplo el síndrome de Down, Exacto, cuando en el embarazo al momento del nacimiento es visible. Y a exacto, nivel, y otros problemas se pueden ir detectando a nivel que ven que en las etapas del desarrollo no se cumplen ciertas cosas, como por ejemplo el autismo, que ya desde los 2 años en adelante, cuando hay ciertos pasos del desarrollo que no se cumplen, entonces es una alarma para los papás y ya lo llevan a los especialistas. O sea, que puede ser de las dos formas, física o, o psicológica, que no se puede dar cuenta que algo no está funcionando como debería. O, como es el caso del autismo, no es que esté mal, solo que es diferente. excelente, excelente, sí, El Patricia. problema auditivo también es importante y afecta en el desarrollo porque el niño no va a desarrollar como los otros niños, porque él no va a poder identificar los sonidos que los demás niños escuchan y le ayudan a entender y a desarrollar hasta su lenguaje. Entonces, pienso que el problema auditivo también es algo fisiológico. Exacto. Si hay algún problema biológico o fisiológico, se manifiesta a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? En Profe, nuestro proceso, por ejemplo, el frenillo también, en el eh, lenguaje. y en el lenguaje, ¿no? Un trastorno específico del lenguaje. Entonces, exacto. Todo eso se manifiesta en nuestra conducta, ¿no? Entonces, todo lo fisiológico se manifiesta en nuestra conducta. Y ahí vemos esta parte física que hay problemas en la parte genética, como el síndrome de Down, como decía Julia, o algún trastorno que también el niño puede tener a nivel del neurodesarrollo o a nivel físico, ¿no? Que también, y eso se manifiesta en nuestra conducta. La parte psicológica, parte emocional, ¿cómo se representa? ¿Cómo se manifiesta también en nosotros? Profe, yo creo que van muy de la mano, siempre van de la mano, porque, por ejemplo, un niño que tiene, el ejemplo que estaba dando yo del niño con frenillo, el frenillo le genera dificultades del habla y esas dificultades del habla le pueden generar retraimiento, le pueden generar o sea, problemas de autoestima, por ejemplo, y de socialización. Entonces, creo que Exacto, siempre van de la siempre van de la mano. exacto. Y como lo dice Andrés, la parte fisiológica, la parte psicológica y la parte social están juntas. Sin embargo, las tres se manifiestan en nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, la parte física, ya hemos dicho, en nuestra conducta, la parte emocional, el niño con baja autoestima, el niño frustrado o el que tiene una ansiedad, un estrés elevado, se va a notar en nuestra conducta. Esto va a afectar socialmente y también esta afectación social se manifiesta en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque el niño
tal vez está frustrado, avergonzado, lo que ustedes quieran, y no va a poder relacionarse con los otros. O se va a aislar, o va a ser un niño agresivo, o va a ser un niño rechazado por el entorno. Entonces, esas cosas se manifiestan siempre en nuestra conducta. Por eso somos seres biopsicosociales, porque si nos afecta algo fisiológico o biológico en la conducta, algo psicológico en la conducta y algo social en la conducta. Nuestra conducta, por eso, es el objeto de estudio de la psicología, ¿no? Y desde ahí, la psicología ha sido ciencia. Y uno de los padres de la psicología, ¿quién ha sido? De la psicología experimental, no del psicoanálisis. Wundt, Jung, Wundt, sí, Wilhelm Wundt. Y Wundt. Wilhelm Wundt ha sido el padre de la psicología porque él ha hecho en su laboratorio en Leipzig en 1879, él ha podido demostrar que la conducta puede ser observable y medible. Y todo lo que es observable y medible es ciencia. Entonces, la psicología, por tanto, es una ciencia. ciencia. ¿Se dieron cuenta? No estamos haciendo algo que no es ciencia. Entonces, la psicología es ciencia a partir desde ahí. Y bueno, Wundt era un conductista, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Wundt era conductista. ¿Y cuál ha sido su primer experimento que hizo Wundt? Sus experimentos que hizo Wundt era con los animales. Él vio cómo los animales reaccionaban ante ciertos estímulos externos, ¿sí? Pero dice él, estos estímulos afectan o son respuestas a nivel fisiológico. Entonces, cuando nosotros damos una respuesta a nivel fisiológico, estamos haciendo un condicionamiento. Entonces, él hizo sus experimentos en perros y su alumno fue Pablo. Y Pablo siguió ese experimento. Y ellos vieron en perros que les daban la comida y en el proceso de estimular al perrito, ¿qué pasaba al ver la comida en el perro? Salivaba. Salivaba. Entonces era una respuesta fisiológica a la salivación. Entonces él dice, bueno, entonces si nosotros mostramos a los perros la comida y el saliva, entonces, ¿qué tal si hacemos con un estímulo neutro? Entonces, cada que él le empezaba a dar la comida al perrito, tocaba una campanilla y ese era un estímulo neutro, ¿no? Y el pan era un estímulo incondicionado y la campanilla un estímulo neutro. Entonces, él juntaba el estímulo incondicionado más el estímulo neutro y esto se ha hecho un proceso de aprendizaje en el perro y cada que le daba la comida, tocaba la campanilla y el perro salivaba. Entonces, después de varias sesiones y el perro aprendió esto, con solo escuchar el perro la campanilla, sin el estímulo incondicionado, el perro ya salivaba con solo escuchar la campanilla.
Entonces, dice Pablo, si el perro ya solo al escuchar la campanilla saliva, entonces ya está dando respuestas condicionadas, ya está condicionado. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros seguimos esa teoría del conductismo y trabajamos en las universidades, en la educación, con el conductismo, ¿sí o no? Entonces yo les digo, mañana hagan el trabajo de hitos de desarrollo y va a tener puntos. Y ustedes van a empezar a hacer su trabajo lo más lindo posible para ganarse los puntos. Por Entonces, supuesto. ese va a ser nuestro estímulo condicionado, los puntos. Y todo el tiempo hacemos eso. Y todo el tiempo estamos con lo mismo. Sí, Adriana, estaba levantando la mano, creo. Sí, licenciado. Ah, perdón, Licenciado, Adrián. Sí, perdón. para disculpar, eso no del estímulo, de la respuesta y demás, es un tipo también de asociación, ¿cierto? Sí, El perro asocia el sonido con la comida, creo, ¿no? exacto. Entonces, Pablo habla de eso, ¿no? El que dice que el aprendizaje del condicionamiento es por asociación. Realmente. Es un aprendizaje asociativo, entonces, ¿no? Exacto, sí, por asociación, exacto. Por Entonces, ejemplo, me acuerdo el ejemplo que usted dio, ¿no? Sobre el limón, digamos, ¿no? Decir limón, ajá, nosotros decíamos con imágenes, ¿cierto? O experiencias o momentos. exacto. Ujú, Ah, ok. exacto. Exacto, y ahí se muestra una forma de condicionada, porque a algunos hasta se les ha hecho la boca agua, ¿no? Otros se han acordado de su limonadita, fría con hielitos, así, ¿no? Y ya estamos condicionados a ciertas situaciones. Y este era el condicionamiento clásico. Pablo hablaba de ese condicionamiento clásico. Pero sin embargo, dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, también habían otros seguidores, como Skinner, pero Skinner ya habla del condicionamiento. ¿Qué tipo de condicionamiento? Operante. Operante. Operante, exactamente. ¿Y por qué habla del condicionamiento operante? Con su Porque, punto de la paloma, creo, ¿no? exacto, él hizo experimentos con palomas, con ratones, ¿no? Y él dice que su condicionamiento es operante porque enseña las conductas ya no como por asociación, sino por, eh, Consecuencia. exacto, consecuencias y además por secuencias de aprendizaje, ¿no? Él va enseñando una conducta por pasos. Entonces, este aprendizaje hace que dentro de un estímulo haya una respuesta y haya un reforzador, ¿sí? Entonces, ante cada consecuencia o ante cada respuesta hay un reforzador. Entonces, Skinner habla del estímulo, respuesta y refuerzo. Y además dice que cada aprendizaje o cada conducta también se hace por aproximaciones sucesivas. Entonces yo empiezo una pequeña conducta hasta donde quiero que llegue y les refuerzo. Entonces aprende esa conducta mi sujeto experimental y lo voy condicionando a que haga otra respuesta. Entonces poco a poco voy haciendo que él haga respuestas y haga el objetivo que yo tengo. Entonces por aproximaciones sucesivas y mediante efectos, ¿no? Y así han ido apareciendo muchos otros autores que han ido haciendo muchos experimentos para lo que es ahora el aprendizaje.
¿sí? Ha habido otro autor que también ha trabajado sobre estos condicionamientos, pero él ya hablaba sobre la ley del efecto. ¿Quién era el que hablaba de la ley del efecto? Thorndike. ¿Se acuerdan de Thorndike? Que trabajó con gatitos. ¿No era el de la caja? Sí, exacto. El de Del la caja. ensayo y el error, ¿verdad? Entonces, Thorndike ya hablaba. Y así tenemos muchos, muchos autores que también los vamos a ir repasando. Y bueno, y entonces, ¿por qué la licenciada nos habla esto? Porque hasta el día de hoy estamos usando esos condicionamientos en el aprendizaje. Reforzamos el aprendizaje, reforzamos las conductas cuando tenemos alguna terapia. Entonces, todo esto tiene sus consecuencias, ¿no? Todo esto tiene su razón de ser. Todos estos aprendizajes los seguimos utilizando, pero si era esto, mire, desde 1979, cuando empezó el laboratorio, y los 1809. 1879, ¿no? Imagínense, desde esa época estamos usando y continuamos haciendo, y hasta en las terapias utilizamos refuerzos, utilizamos castigos, ¿no? Entonces, por eso que es importante todas estas teorías desde el desarrollo hasta estas teorías del condicionamiento y las escuelas de cada autor, porque estas teorías las vamos a continuar y trabajamos en las terapias y trabajamos hasta en los diagnósticos, en los reforzadores, trabajamos también en cuando encontramos algún diagnóstico, se trabaja también en función a esto, ¿no? Sí, Rosario, ¿querías hablar?